La historia de John D. Rockefeller, el hombre que fundó lo que llegó a ser el imperio petrolero más grande del mundo, es un relato asombroso de ambición, visión y astucia empresarial. Nacido en 1839 en un hogar humilde en Richford, Nueva York, Rockefeller comenzó su vida sin los lujos ni los privilegios que muchos asociarían con los grandes magnates. Su historia, sin embargo, no es solo la de un niño que superó la pobreza, sino la de un hombre cuya increíble determinación y perspectiva sobre los negocios lo llevarían a revolucionar una industria clave, el petróleo. Lo que empezó como una simple refinería en 1863 bajo su dirección, se transformó en la Standard Oil Company, una compañía que no solo dominó el mercado del petróleo en Estados Unidos, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de la economía global. A través de su visión empresarial, Rockefeller no solo logró crear una de las mayores fortunas que el mundo haya conocido, sino que también moldeó el panorama económico y social de su tiempo. Con un enfoque inquebrantable en la eficiencia, la consolidación y la integración vertical, Rockefeller transformó la industria petrolera, llevando el concepto de monopolio a nuevas alturas. Su imperio fue la gran manifestación de un conglomerado multinacional que controlaba todas las fases de la producción de petróleo, desde su extracción hasta su distribución y venta. Sin embargo, la historia de Rockefeller no está exenta de controversia. A lo largo de su carrera, fue acusado de usar tácticas empresariales despiadadas para eliminar a la competencia y controlar el mercado a través de prácticas monopolísticas. A pesar de ello, nunca dejó que las críticas lo desviaran de su propósito. Mientras su fortuna crecía, también lo hacía su influencia, y a medida que el poder de la Standard Oil Company se expandía, también lo hacían las voces en contra que clamaban por la intervención del gobierno para regular las corporaciones de su tamaño. A pesar de los conflictos y los desafíos que enfrentó, Rockefeller fue capaz de dejar un legado que perduró mucho más allá de su tiempo, no solo a través de su fortuna, sino también por su contribución a la filantropía, un campo en el que muchos no esperaban que un hombre tan asociado a la ambición económica tuviera tanto impacto. El recorrido de John D. Rockefeller no es solo la historia de un hombre que logró construir el mayor imperio empresarial del mundo, sino también una historia sobre el poder, la ética y la ambición. A través de sus decisiones tanto brillantes como controvertidas, Rockefeller forjó una ruta que otros seguirían, dejando una marca indeleble en la historia de la industria y de los negocios. En este relato, exploraremos cómo a través de sus secretos y tácticas un niño pobre logró crear la compañía petrolera más poderosa del mundo, transformando su vida, el mercado global y el curso de la historia. La historia de cómo un niño nacido en condiciones humildes construyó lo que hoy es considerada una de las compañías más grandes del mundo. Es un relato fascinante de ambición, visión y perseverancia. Este niño que pasó su infancia sin las comodidades que muchas personas considerarían esenciales, logró transformar una industria mundialmente relevante, la del petróleo, en un imperio que cambiaría la economía global y definiría el curso de la historia económica del siglo XX. La historia que vamos a contar es la de John D. Rockefeller, el hombre que fundó la Standard Oil Company y en última instancia construyó la mayor compañía petrolera del mundo. John D. Rockefeller nació en 1839 en una familia de clase baja en Richford, Nueva York. Su padre era un vendedor ambulante que, aunque no carecía de habilidades, vivió con el estigma de ser un hombre que no estaba comprometido con una ocupación estable. La figura paterna de Rockefeller, aunque carismática, no era el ejemplo de éxito económico que otros podrían haber tenido en su infancia. Sin embargo, este entorno moldeó en él una mentalidad distinta. Desde joven, John se dio cuenta de que el dinero era un medio para alcanzar el poder, la estabilidad y la influencia que deseaba, y su ambición era clara. Quería ser rico, pero no de una manera cualquiera, sino de una manera que transformara su entorno, su país y eventualmente el mundo. La historia de su éxito comenzó con sus primeros trabajos. A una edad temprana, Rockefeller mostró una extraordinaria capacidad para los negocios, comenzando como un contador de una empresa de comestibles. Era meticuloso, calculador y comprendía que aunque las ganancias pequeñas eran valiosas, lo más importante era establecer una base sólida y crecer de manera escalonada. Su habilidad para ahorrar, sus decisiones empresariales acertadas y su enfoque meticuloso lo llevaron a dar el salto al sector del transporte en 1859, un campo clave para la distribución de bienes, especialmente productos como el petróleo. El petróleo era en ese entonces una industria incipiente y no tan desarrollada como hoy,
En la década de 1860, el petróleo se utilizaba principalmente para la fabricación de queroseno, un producto clave para las lámparas, y los pozos petroleros estaban distribuidos principalmente en Pensilvania. Fue en este contexto que Rockefeller vio una oportunidad única. En lugar de simplemente extraer petróleo y venderlo como muchos otros hacían, Rockefeller percibió que la clave del éxito estaba en controlar toda la cadena de suministro, desde la extracción hasta la distribución y la venta. Para hacer esto posible, comenzó a comprar refinerías de petróleo y a negociar acuerdos con ferrocarriles, utilizando su astucia para obtener precios más bajos y asegurando la distribución del petróleo de manera eficiente. A través de una serie de adquisiciones estratégicas, Rockefeller formó en 1870 la Standard Oil Company, una compañía que no solo extraía petróleo, sino que se encargaba de todo el proceso, controlando el proceso de refinado, almacenamiento y distribución. Este enfoque vertical integrado le permitió a Rockefeller reducir costos, eliminar la competencia y obtener una influencia casi total sobre el mercado del petróleo. Su estrategia fue tan efectiva que en poco tiempo, Standard Oil comenzó a dominar la industria en Estados Unidos. El control que tenía sobre el mercado petrolero le permitió también manipular los precios y maximizar sus ganancias, lo que a su vez le permitió reinvertir en la expansión de su imperio. Aunque muchos de sus contemporáneos lo vieron como un monopolista y un hombre que recurría a prácticas empresariales agresivas, Rockefeller no solo era un empresario brillante, sino también un visionario. Fue capaz de anticiparse a las necesidades del mercado y de consolidar un negocio que en términos de tamaño y poder excedió las expectativas de su tiempo. Al mismo tiempo, se dio cuenta de la importancia de la filantropía, lo que le permitió alejarse parcialmente de la mala fama que había ganado por sus métodos empresariales. Durante la última parte de su vida, Rockefeller dedicó una parte significativa de su fortuna a la filantropía, estableciendo fundaciones, universidades y hospitales que aún siguen funcionando hoy en día. Sin embargo, su impacto más duradero sigue siendo Standard Oil, que durante décadas fue la compañía petrolera más poderosa del mundo. Eventualmente, debido a las presiones legales y la legislación antimonopolio, la Standard Oil fue dividida en 1911 en varias compañías más pequeñas, pero incluso después de esta ruptura, las filiales de Standard Oil continuaron siendo actores dominantes en la industria petrolera global. El viaje de John D. Rockefeller, desde un niño de familia humilde hasta convertirse en el hombre más rico del mundo y en el creador de una de las compañías más influyentes de la historia, es un ejemplo de cómo la visión y la ambición pueden transformar el mundo. Su historia es un testimonio de cómo la industria, la tecnología y la estrategia empresarial pueden converger para crear una fortuna monumental. La creación de Standard Oil no solo revolucionó la industria del petróleo, sino que también cambió la manera en que entendemos el capitalismo moderno. Aunque muchos lo veían como un hombre despiadado, Rockefeller demostró que con la visión correcta y el control del mercado, se podía construir un imperio que perdurara mucho más allá de la vida de su creador. A lo largo de los años, el legado de Rockefeller ha sido objeto de debate tanto por su contribución al crecimiento económico mundial, como por los métodos que utilizó para consolidar su poder. Sin embargo, no se puede negar que el niño que comenzó con poco pero soñaba en grande, logró construir una compañía petrolera que definió el rumbo de la economía global. La historia de cómo John D. Rockefeller fundó Standard Oil y transformó la industria petrolera sigue siendo una de las narrativas empresariales más impresionantes de la historia. Un testimonio de cómo el ingenio y la ambición pueden superar cualquier obstáculo por más grande que sea. John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos y poderosos de la historia, logró construir el imperio petrolero más grande del mundo no solo por su inteligencia o astucia, sino por una combinación de visión estratégica, una capacidad excepcional para detectar oportunidades en momentos clave y una profunda comprensión de cómo funcionaba el mercado en su tiempo. Los secretos detrás de su éxito no fueron solo los métodos que empleó para crear su empresa, sino su forma de pensar y su enfoque hacia los negocios, que lo diferenció de otros empresarios de su época. Desde joven, Rockefeller entendió que la clave para alcanzar el éxito no radicaba simplemente en ganar dinero, sino en controlar completamente los recursos y el proceso de producción de cualquier industria en la que estuviera involucrado. Su primer secreto fue ver más allá de la simple producción y venta de productos. Mientras que la mayoría de los empresarios de la época veían al petróleo como un recurso cuya extracción y venta podría ser una actividad lucrativa, Rockefeller vio el potencial de controlar todo el ciclo de vida del petróleo, desde su extracción hasta su refinado, transporte y distribución.
Su visión de una cadena de suministro completamente integrada verticalmente le permitió apoderarse de cada eslabón del proceso. En sus primeros años en el negocio del petróleo, Rockefeller comenzó con una pequeña refinería. En lugar de contentarse con competir en un mercado altamente fragmentado, comenzó a comprar a sus competidores de forma estratégica. Lo que comenzó como una refinería en 1863, pronto se convirtió en un conglomerado que absorbió la mayoría de los productores de petróleo más pequeños en los Estados Unidos. La adquisición y la consolidación fueron sus principales herramientas para ganar poder, pero su verdadero secreto fue su enfoque implacable hacia la eficiencia y la reducción de costos. Rockefeller no solo compraba refinerías y las operaba, sino que las hacía más eficientes y rentables, utilizando innovaciones tecnológicas para maximizar el rendimiento y minimizar los gastos. Era un perfeccionista obsesionado con la calidad y la eficiencia, lo que lo hacía destacar entre otros empresarios que se conformaban con métodos tradicionales. Otro de sus secretos clave fue su habilidad para establecer relaciones poderosas y obtener favores de otras empresas que en principio podrían haber sido rivales. En particular, Rockefeller utilizó su control sobre las refinerías para negociar acuerdos favorables con las compañías ferroviarias que transportaban su petróleo. A través de su poder de negociación, consiguió precios de transporte más bajos que sus competidores, lo que le permitió vender a un precio más competitivo. En el mundo de los negocios de la época, las tarifas de transporte eran una de las mayores barreras de entrada para las empresas más pequeñas, y Rockefeller aprovechó este punto de vulnerabilidad para eliminar a la competencia. Su táctica de negociación era formidable y sabía cuándo hacer concesiones para garantizar que la balanza se inclinara a su favor a largo plazo. Además de su enfoque en la eficiencia y la consolidación, Rockefeller también entendió que el control de la industria significaba controlar el acceso al mercado. Sabía que el petróleo era un producto básico, pero las refinerías eran la clave para agregar valor y transformar ese recurso en algo que el mundo necesitaba. Queroseno para las lámparas, combustible para el transporte y eventualmente, productos derivados como gasolina y diésel. Con esta comprensión no solo buscó poseer la infraestructura de producción, sino también las redes de distribución, lo que le permitió ejercer un control casi absoluto sobre el suministro de petróleo en Estados Unidos. Al eliminar a los competidores más pequeños, pudo fijar precios y estandarizar productos, convirtiéndose en el referente indiscutido de la industria. Además, Rockefeller fue pionero en el uso de la organización empresarial moderna. Introdujo un sistema de gestión jerárquica que permitió que su imperio se expandiera de manera ordenada y eficiente. Su éxito no solo dependía de su propia capacidad, sino de un equipo de gerentes y trabajadores altamente capacitados que compartían su visión y que operaban bajo un sistema claro de responsabilidad y control. Cada departamento dentro de Standard Oil tenía metas específicas y medibles, lo que permitió a la compañía mantenerse a la vanguardia de la innovación tecnológica y la optimización de recursos. La disciplina organizativa fue uno de los pilares que le permitió crecer sin perder el control, incluso cuando la compañía se expandió a nivel nacional e internacional. La ambición de Rockefeller no se limitó solo al ámbito económico. Su visión incluía el poder social y político que venía con su riqueza. A medida que su fortuna crecía, también lo hacía su influencia. Sus contribuciones a la filantropía fueron otra pieza clave de su estrategia. Rockefeller comprendió que una vez que alcanzara el poder económico, también debería reforzarlo a través de su poder social. Creó fundaciones, universidades y hospitales, no solo como una forma de devolver a la sociedad, sino como un medio para consolidar su legado. A través de sus donaciones, Rockefeller se aseguró de que su nombre quedara inscrito en la historia como un hombre que no solo había acumulado riquezas, sino que también había dejado una huella positiva en la sociedad. Sin embargo, su éxito no fue sin controversia. La competencia lo veía como un hombre despiadado que utilizaba tácticas de negocio agresivas y en algunos casos inmorales. A pesar de que se le acusó de crear un monopolio, Rockefeller nunca dejó que las críticas lo afectaran. Su creencia en el poder de la empresa y su convicción de que el control de la industria era la única forma de asegurar el progreso y la estabilidad lo mantuvieron firme en su camino. A medida que Standard Oil crecía, también lo hacían las presiones para regular la compañía, y en 1911, después de años de lucha, el gobierno de los Estados Unidos decidió dividir Standard Oil en varias empresas más pequeñas. Sin embargo, el legado de Rockefeller perduró, ya que las compañías derivadas de Standard Oil continuaron siendo actores clave en la industria petrolera mundial. Los secretos de John D. Rockefeller fueron simples en su núcleo: visión, control, eficiencia y una capacidad excepcional para ver el futuro de la industria.
Su habilidad para crear un imperio basado en estos principios lo convirtió en uno de los empresarios más exitosos de la historia. Más allá de su capacidad para manipular mercados y controlar recursos, el verdadero secreto de su éxito radicaba en su mentalidad empresarial y su capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Su historia es un recordatorio de cómo, con visión, estrategia y determinación, un hombre puede cambiar el curso de una industria y por ende de la historia misma. Al final de su vida, John D. Rockefeller se había consolidado no solo como el hombre más rico de su época, sino como uno de los más influyentes y controvertidos. El imperio que había construido a través de Standard Oil, con sus métodos agresivos, su control de la industria y su eficiencia sin igual, definió el rumbo de la industria petrolera global por décadas. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, también lo hacía la presión sobre él, no solo de competidores, sino de un público que veía su poder como un símbolo de los excesos del capitalismo. Las críticas a sus métodos, que muchos consideraban despiadados, y las crecientes demandas por la regulación de los monopolios, lo empujaron hacia un final inevitable: la disolución de Standard Oil en 1911. La división de Standard Oil en 34 empresas separadas no significó el fin de su legado, sino la transformación de su imperio. Aunque su compañía se desmembró, las nuevas entidades como Exxon, Chevron y Mobil continuaron operando con el mismo enfoque estratégico y visión que Rockefeller había inculcado en sus cimientos. A pesar de la división, las empresas que surgieron de su monopolio siguieron dominando la industria del petróleo, lo que demuestra la durabilidad de su modelo de negocios y la profundidad de su influencia. Aunque nunca más hubo una sola empresa que alcanzara el tamaño y el poder de Standard Oil, la huella de Rockefeller perduró, pues gran parte del sistema de gestión, la eficiencia operativa y las estrategias de mercado que él implementó se convirtieron en los estándares de la industria. Con el paso del tiempo, Rockefeller dejó una huella imborrable en la economía mundial. Su legado empresarial, aunque polémico, representó un cambio fundamental en la manera en que las grandes empresas operaban y cómo los monopolios dominaban sectores enteros de la economía. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de sacrificios. A medida que la riqueza y el poder aumentaban, también lo hacían las críticas y las tensiones. Fue en parte esa presión la que lo llevó a cambiar su enfoque en los últimos años de su vida, dedicándose cada vez más a la filantropía, a través de la Fundación Rockefeller, una de las más grandes y duraderas de la historia. Donó gran parte de su fortuna a la educación, la salud y la investigación científica. Creó universidades, hospitales y laboratorios, dejando un impacto duradero en el ámbito académico y científico. Rockefeller, a lo largo de su vida, aprendió a balancear sus deseos de poder económico con el reconocimiento social que la riqueza podía otorgar, una dualidad que marcó su personalidad y su legado. En sus últimos años, ya retirado de los negocios, se dedicó a escribir sobre su filosofía de vida y a enseñar a las generaciones futuras sobre la importancia de la perseverancia, la eficiencia y la integridad. Aunque su nombre seguía siendo sinónimo de monopolio y de la acumulación desmesurada de poder, también se convirtió en un sinónimo de filantropía, algo que no todos esperaban de un hombre tan asociado a la competencia implacable y a la dominación del mercado. El final de la historia de Rockefeller es, por tanto, un testimonio de cómo las ambiciones humanas, aunque puedan parecer destructivas a veces, pueden también ser transformadoras. Su legado es uno que encierra una paradoja: un hombre cuya búsqueda insaciable de poder económico cambió para siempre el curso de una industria, pero cuya generosidad a través de la filantropía también dejó una marca indeleble en la sociedad. Su historia continúa siendo un faro de reflexión para los empresarios modernos y los líderes mundiales, enseñándonos que si bien el poder puede ser un medio para alcanzar grandes logros, también es la forma en que uno elige usar ese poder lo que finalmente define su legado. En última instancia, lo que Rockefeller demostró al mundo fue que, a pesar de las controversias y de las críticas que pudo haber recibido por sus métodos, la verdadera grandeza no reside únicamente en la acumulación de riqueza, sino en la capacidad de transformar esa riqueza en algo que perdure más allá de una sola vida. Y así, el niño que comenzó con poco pero soñó en grande, logró lo impensable. Dejó una marca indeleble en la historia de la economía global, una huella que, aunque disputada, sigue vigente hoy, más de un siglo después de su muerte.